A ver, responde. ¿Sabes cómo se sienten realmente las magnitudes de los terremotos? En una magnitud 1 no notarías nada. En una de 3 podrías derramar un poco de café si estás bebiendo. En una de 5, las cosas pueden comenzar a sacudirse en los estantes y definitivamente te acelerará el corazón. Pero a 7,5, ahí es cuando el suelo mismo se rasga, los edificios se balancean y calles enteras pueden partirse. Y ahora, los científicos advierten que una falla que pensábamos que ya no estaba activa podría desatar algo tan fuerte bajo un pequeño y tranquilo pueblo de Canadá. Si recorres con el dedo un mapa del noroeste de Canadá, encontrarás Dawson City en el Yukón. Parece un buen lugar para escapar de la civilización. Después de todo, solo tiene alrededor de 1,600 residentes. Es tranquilo, remoto y famoso por su pasado de fiebre del oro. A finales de la década de 1890, Dawson City se convirtió casi de la noche a la mañana en una ciudad en auge mientras los buscadores perseguían el oro. Hoy en día, la fiebre ya pasó, pero el pueblo todavía luce como tal. Pasarelas de madera y fachadas estilo salón le dan la apariencia de un escenario salido de una película del oeste. Ah, y debajo de todo eso hay una fractura en la propia tierra. Dawson City se encuentra sobre lo que se conoce como la falla de Tintina. Es una enorme grieta en la corteza terrestre que se extiende cientos de kilómetros hacia Alaska. Hasta hace poco, se creía que esta zona había estado inactiva durante más de 40 millones de años. Sin embargo, estudios más recientes cuentan una historia diferente. Un recordatorio rápido. Las fallas son grietas gigantes donde se encuentran dos placas de la corteza terrestre. Siempre intentan deslizarse una sobre otra, pero sus bordes irregulares se enganchan y se traban. La presión se acumula durante décadas, doblando y forzando la roca. Luego, de repente, la zona trabada se rompe y las placas se deslizan a una nueva posición en solo segundos. Ese movimiento brusco libera toda la energía almacenada y envía ondas sísmicas que se propagan hacia afuera. La consecuencia de mover el suelo se llama terremoto. Los científicos dicen que el suelo a cada lado de Tintina ha estado tratando de deslizarse uno junto al otro durante siglos, pero está atascado. Y ahora, esa zona trabada ha acumulado unos 6 metros de tensión. Esa es la distancia en que el terreno se desplazaría lateralmente si todo se diera de una sola vez. No es solo una pequeña grieta. Es algo que parecería sacado de una película de desastres. Si toda esa tensión acumulada se libera de un golpe, el resultado podría ser un terremoto de magnitud 7,5. ¿Qué tan fuerte es eso? Bastante fuerte. Entonces, ¿qué ocurre durante un gran sismo? El temblor puede durar 30 segundos o más, lo cual es una eternidad cuando las paredes se balancean y el suelo parece rodar bajo tus pies. Si estás cerca de la falla, las cosas pueden volverse realmente aterradoras. El suelo no solo tiembla, podría dar un gran paso hacia un lado. Esto llevaría a algunas renovaciones. Las carreteras podrían adquirir un nuevo patrón de zigzag y los edificios no reforzados quedarían girados. ¿Y si esto ocurre en un invierno canadiense? Digamos que podría convertir un simple corte de energía en una supervivencia de terror. Estar sobre suelo blando es como estar sentado en una gelatina tambaleante. Amplifica la sacudida. La roca sólida es un poco más estable. Sin embargo, sigue siendo peligrosa. Por ejemplo, en México, en 2003, un terremoto de magnitud 7,5 dañó más de 43,000 viviendas, deformó carreteras y cortó la electricidad por kilómetros. En Sulawesi, en 2018, el mismo nivel de magnitud no solo derrumbó edificios, sino que también provocó un tsunami y licuefacción. Todo el vecindario fue tragado cuando el suelo se convirtió en arena movediza. Aquí hay algo interesante. La mayoría de la gente no piensa en Canadá como un país de terremotos, pero en realidad tiene alrededor de 5,000 temblores al año. Sin embargo, son tan pequeños que nunca los sentirías.
El verdadero punto caliente es la costa oeste, cerca de la Columbia Británica. Ahí es donde se escucha a la gente murmurar sobre el infame Big One, un futuro megaterremoto que ocurrirá a lo largo de la zona de subducción de Cascadia, una falla enorme que se extiende por casi 1000 kilómetros frente a la costa. A diferencia del deslizamiento lateral de Tintina, Cascadia funciona al empujar una placa tectónica debajo de otra. Durante siglos, la placa de América del Norte ha estado doblándose hacia arriba como un resorte mientras la placa Juan de Fuca se sumerge por debajo. Y cuando finalmente se rompa, esa magnitud será de 9, más de 30 veces más fuerte que un 7,5. Sabemos que puede suceder porque ya ha pasado. El último gran terremoto ocurrió en 1700. Fue tan poderoso que no solo sacudió el noroeste del Pacífico, sino que cruzó el océano y golpeó Japón, donde los aldeanos registraron una ola huérfana sin un sismo local que pudiera explicarla. Recién más tarde los científicos conectaron los puntos. Esto nos lleva al hecho de que a pesar de todo esto, el tamaño de la falla, la tranquila acumulación de tensión y el potencial para un terremoto de magnitud 7,5, la falla Tintina ni siquiera está incluida en el mapa oficial de peligros sísmicos de Canadá. Al menos por ahora. Eso significa que no hay advertencias ni zonas de peligro codificadas por colores. Y cuando una falla no está en el mapa, nadie diseña un edificio resistente. No hay preparación adecuada. No se construyen estructuras reforzadas ni se tienen códigos sísmicos. Especialmente cuando la gente no espera que el suelo pueda abrirse. Para ser honestos, esto no es un error de alguien. La falla no mostró señales de estar activa recientemente y esta parte de Canadá es muy grande, tranquila y no cuenta con mucha vigilancia. Hasta hace no mucho, la gente había considerado la Tintina una curiosidad geológica. Algo interesante para observar el pasado, pero no relevante para el futuro. Durante años, la falla Tintina pasó inadvertida, pero eso cambió cuando los investigadores trajeron equipos de alta tecnología. Descubrieron desplazamientos sutiles pero claros del terreno cerca de Dawson City. Parecían cicatrices en el paisaje y apuntaban a terremotos pasados, incluyendo uno que empujó la Tierra 900 metros. Curiosamente, las nuevas características glaciares no mostraron signos de alteración, lo que significa que tal vez el último gran terremoto ocurrió justo antes del fin de la última edad de hielo. En términos geológicos, eso es bastante reciente. Cuando los científicos alinearon esos desplazamientos del terreno con las edades de los glaciares, la conclusión fue clara. La falla de Tintina no está retirada, solo ha tenido un largo descanso. Y ahora está ansiosa por volver al trabajo. Por eso, los investigadores quieren que aparezca oficialmente en el mapa de peligros sísmicos de Canadá. Dawson City merece más que un emoji de encogimiento de hombros cuando la Tierra decida estirarse. Los expertos están jugando a ser detectives de la Tierra. Están escaneando bosques y ríos en busca de cicatrices tenues que los terremotos pasados trataron de ocultar. Están cavando trincheras como arqueólogos con gusto por el caos, hojeando el diario de la Tierra una página fangosa a la vez. Cada grieta, pliegue y capa se añade a la historia de cuando Tintina lanzó su última rabieta y cuán fuerte podría ser la próxima. Es bastante asombroso que los satélites puedan rastrear si un lado de un valle se está desplazando lentamente por delante del otro, como una carrera tectónica de caracoles. El objetivo es descubrir con qué frecuencia esta falla estuvo activa en el pasado, cuánta tensión sigue reteniendo hoy y si se liberará en silencio o de una sola vez. Finalmente, aunque sabemos que las placas están chocando entre sí debajo de la superficie, no podemos establecer una fecha para el terremoto. Largos periodos de silencio podrían significar que las rocas se están preparando para algo grande, o podrían estar liberando tensión de maneras sutiles que pasan inadvertidas. Los científicos pueden representar posibilidades, pero nadie tiene un contador para la próxima ruptura. La mentalidad más inteligente no es la predicción, sino la preparación. Te preparas para lo plausible, no para lo preciso.
porque el calendario de la Tierra no viene con recordatorios. Resulta que la corteza terrestre está siempre en movimiento. Es solo que nuestros mapas no están al día con las novedades. Una falla que todos pensaban que era inofensiva podría esconder un secreto de magnitud 7,5. Pero no te preocupes, esto no es motivo para entrar en pánico. Es momento de actuar con inteligencia, obtener mejores datos, construir edificaciones más resistentes y adoptar algunos hábitos por si acaso. Cuando el suelo finalmente decida saldar su deuda, lo que importa no es si Dawson City siente el temblor, sino si todos están lo bastante preparados para convertir un potencial desastre en una historia emocionante para contar después. Oye, ¿alguna vez has estado en un terremoto? Yo sí. Cuéntame tu historia en los comentarios. ¡El piso es lava! Solo bromeaba. Pero, ¿sabes qué? En parte se está desmoronando. Tal vez aún no lo sientas, pero una gran parte de América del Norte ya ha perdido 60 kilómetros de roca de su base. Y no se trata de terremotos o enormes socavones, sino de que el continente está perdiendo partes de lo que mantiene el suelo estable, sin tambalearse como un juego de feria en mal estado. Un equipo de investigadores acaba de lanzar una bomba geológica. Una parte del suelo de América del Norte está adelgazando como un goteo de helado muy lento y triste. ¿Cómo lo saben? Básicamente, le hicieron una resonancia magnética de cuerpo completo de alta tecnología a la Tierra y crearon mapas en 3D que muestran cómo las rocas, una vez consideradas indestructibles, ahora se están derritiendo en las entrañas del planeta, como una pizza de queso al revés dentro de un horno. Pero para entender realmente este lío, primero tienes que conocer a mis viejos amigos, los cratones. Los cratones son como las raíces de los continentes. Son gruesos, resistentes y antiguos. Tienen miles de millones de años de antigüedad. Estos muchachos sobrevivieron a impactos de meteoritos, supervolcanes e incluso al movimiento tectónico de las placas. Si las placas se enzarzan en peleas, por ejemplo, podríamos ver montañas formándose. Si se divorciaran, alejándose una de la otra, entonces nacería un océano nuevo. Estos procesos dejan cicatrices en la superficie de la Tierra, pero los cratones parecían permanecer siempre inalterados, como las cucarachas de la geología. Y dado que un cratón puede recibir un golpe y no sentir nada, los científicos siempre asumieron que estas estructuras eran casi indestructibles. Pero luego, un grupo de investigadores puso a prueba sus sofisticadas máquinas y se dieron cuenta de que los cratones se estaban desmoronando. ¿Cómo? Aquí está la placa Farallón, una placa tectónica realmente antigua que comenzó a deslizarse bajo la placa principal de América del Norte hace más de 100 millones de años. Este es un proceso bastante normal, en realidad. Se llama subducción, y es la forma en que la Tierra recicla rocas y evita sobrecalentarse. Este fenómeno de subducción ha estado sucediendo durante tanto tiempo que, hasta ahora, la placa Farallón está casi a 640 kilómetros del cratón, reposando bastante tranquila en el manto inferior, curiosamente cerca del núcleo externo de nuestro planeta. Pero la placa Farallón ha estado causando problemas como ese compañero de piso que se fue pero dejó cosas raras en el refrigerador. Verás, al hundirse tira de la base de América del Norte, estirándola y provocando que otras piezas se desprendan y caigan en el manto profundo. Y por si eso no fuera suficiente drama, el hundimiento de Farallón también ha filtrado agua y dióxido de carbono a las rocas circundantes, haciendo que el cratón sea aún más blando y fácil de desmoronarse. Gracias, Farallón. Muy amable de tu parte. Al estudiar cientos de terremotos a través de miles de estaciones de monitoreo, los científicos han confirmado la historia. Grandes bloques de material continental están descendiendo y adelgazando el cratón hasta en 60 kilómetros. Suena dramático, ¿verdad? Pero no te preocupes, esto está ocurriendo a un ritmo muy lento. Pasarán millones de años antes de que suceda algo notable. Tus nietos del futuro lejano podrían seguir pisando terreno sólido. Pero
No te pongas demasiado cómodo. Esto puede no ser un problema urgente, pero hay otro tipo de hundimiento que está sucediendo más rápido de lo que puedes decir ayuda. Aquí está el asunto. Para el año 2050, al menos 32 ciudades importantes de los Estados Unidos, incluyendo Nueva York, Baltimore y Charleston, podrían estar parcialmente bajo el agua. ¿Y adivina qué? En su mayoría, esto es culpa nuestra. Los científicos han notado que, desde 2007, algunas ciudades se han ido hundiendo en el suelo entre 1 y 2 milímetros cada año. Charleston, en Carolina del Sur, ocupa el primer lugar de la peor manera posible, hundiéndose 4 milímetros anualmente. Claro, estos números suenan diminutos y algo ridículos. Pero Charleston está apenas a 3 metros sobre el nivel del mar, y un pequeño hundimiento tiene un gran impacto cuando el océano te está respirando en la nuca. En días de inundaciones realmente malas, la gente tiene que abandonar sus autos y nadar a casa. Todo este fenómeno se llama subsidencia de la Tierra. Y cuando mezclas el hundimiento del terremoto con el aumento del nivel del mar, obtienes un cóctel desastroso de calles inundadas, tierras de cultivo salinas, bosques fantasmas y muchos propietarios muy irritados. Y no se detiene solo en las viviendas. Infraestructuras como puentes, caminos, aeropuertos y plantas de energía, todas cosas de las que dependemos diariamente, también están en riesgo de sufrir graves daños. Las redes eléctricas inundadas y las autopistas hundidas podrían causar miles de millones más en pérdidas económicas y crear peligros importantes para la seguridad. Bien, seamos justos. No todo es culpa de la humanidad. Algunos de estos problemas se remontan hasta la era del hielo. Hace unos 12.000 años, enormes capas de hielo cubrían el norte de Estados Unidos. Eran pesadas, realmente pesadas. El peso hundió la tierra, y cuando el hielo se derritió, el suelo no saltó de nuevo como un trampolín. En cambio, empezó a jugar un extraño juego de sube y baja geológico. Los lugares que habían sido comprimidos comenzaron a elevarse, y los que no fueron comprimidos se hundieron. Todo este proceso, llamado ajuste isostático glaciar, intenta decir eso 3 veces rápido, aún está ocurriendo hoy en día. Pero, por supuesto, los humanos encontraron una manera de empeorarlo. La extracción de aguas subterráneas es un problema. Imagina que es como sacar el relleno de un colchón. Después de un tiempo, todo se hunde. En lugares como el Valle Central de California, la tierra está descendiendo hasta 20 centímetros al año porque seguimos bombeando agua durante las sequías. En ciudades como Nueva York, el problema no es solo el agua. Los propios rascacielos lo están empeorando. Sí, resulta que si apilas millones de toneladas de concreto y acero sobre terreno blando, tiende a aplanarse. Y en caso de que te lo preguntes, la masa total de los edificios de Nueva York es de alrededor de 762.000 millones de kilogramos. Aproximadamente lo mismo que 3,5 millones de estatuas de la libertad apiladas. Con tanto peso concentrado en un área relativamente pequeña, los suelos subyacentes no tienen otra opción que comprimirse con el tiempo. Y si pensabas que no podía ser más complicado, te equivocas. Hemos estado construyendo represas que impiden que los ríos lleven sedimentos frescos a las áreas costeras. Ese sedimento es algo así como la manera que tiene la madre naturaleza de esponjar de nuevo el suelo. Sin él, las tierras costeras se están compactando como una esponja vieja. Además, cuando se drenan los humedales para la agricultura o la construcción, el suelo pantanoso se seca y colapsa. Honestamente, es como si el suelo no pudiera tomarse un respiro. Los científicos también notaron que las áreas que solían ser exuberantes humedales ahora están entre los lugares que se hunden más rápido en el país, especialmente a lo largo de la costa del Golfo. Luisiana, por ejemplo, ha perdido una cancha de fútbol de tierra debido a esta combinación de subsidencia y aumento del nivel del mar. Entonces, ¿cuál es el objetivo final para nosotros, gente común, que solo quiere vivir por encima del nivel del mar? Pues no pinta bien. Bosques fantasmas, que básicamente son bosques inundados, están apareciendo.
Las tierras de cultivo se están salinizando y volviendo inutilizables, e incluso inundaciones en días soleados, en las que las calles se inundan sin que haya llovido, se están volviendo algo común. Vaya. Mientras tanto, en la costa oeste, a California tampoco le está yendo bien. San Francisco y Los Ángeles se están hundiendo, lo que significa que el aumento del nivel del mar podría afectarlos el doble de fuerte y el doble de rápido. En algunos lugares, como la península de Palos Verdes, el terreno se ha estado hundiendo tan rápido que las personas de allí bien podrían vivir como topos. Entonces, ¿Estados Unidos se está convirtiendo en la próxima Atlántida? Probablemente no la semana que viene. Pero sin acciones serias, como reducir la extracción de agua subterránea y planificar ciudades más inteligentes, al menos 500,000 personas están en grave peligro y los daños a la vivienda podrían ascender a 110,000 millones para el 2050. Al final, aunque América del Norte no esté a punto de hundirse como un suflé mal hecho, definitivamente está mostrando algunas grietas en la corteza. Así que quizás deberíamos reducir la extracción de agua subterránea, replantarnos cómo y dónde construimos e invertir un poco más en mantenernos secos. Después de todo, si algún día el suelo realmente se convierte en lava, desearíamos al menos haber arreglado las filtraciones primero. Hola, pregunta rápida. ¿Cuántos continentes hay? ¿7? ¿Quizás 5? No hay una respuesta correcta. Según diferentes enfoques, el rango está entre 4 y 7. Pero podrían ser incluso 8, ya que es probable que se haya encontrado recientemente un continente perdido entre Groenlandia y Canadá. Este nuevo descubrimiento continental también podría ser la clave para entender cómo se forman los microcontinentes. ¿Qué significa todo esto y qué hace que esta masa de tierra oculta cerca de Groenlandia sea tan importante? Si eres como yo, cuando escuchas la palabra continente, probablemente piensas en tierras como Europa o África, lugares sobre el agua donde vive la gente. Pero en ciencia, un continente no consiste en estar sobre el nivel del mar. Se refiere a de qué está hecha la Tierra. La capa exterior de la Tierra, llamada corteza, viene en dos tipos principales: continental y oceánica. La corteza continental es más gruesa, más ligera y está compuesta de diferentes tipos de roca, como el granito. La corteza oceánica es más delgada, más pesada y está hecha principalmente de roca volcánica oscura. Bien, el descubrimiento bajo el estrecho de Davis entre Groenlandia y Canadá parece ser una porción de masa continental, aunque está bajo el océano. Los científicos lo llaman un protomicrocontinente, porque empezó a desprenderse de un terreno más grande hace millones de años, pero nunca terminó de hacerlo. A medida que las placas tectónicas se desplazaban lentamente, la corteza terrestre en esta región se estiró y se agrietó. Un fragmento comenzó a separarse, pero por alguna razón, el proceso se detuvo. No se alejó como un continente completo, ni se hundió como la corteza oceánica. En su lugar, permaneció allí, flotando bajo las olas todo este tiempo. Eso lo hace diferente de los verdaderos microcontinentes, como Zelandia, que se han separado completamente y ahora existen como bloques tectónicos independientes. Zelandia es un microcontinente sumergido cerca de Nueva Zelanda. Alrededor del 94% de su superficie está bajo el agua, pero como está compuesto de corteza continental, muchos geólogos afirman que califica como el 8º continente de la Tierra. Sin embargo, Zelandia todavía se debate porque es demasiado grande para ser un microcontinente y no existe un organismo global oficial que defina su estatus. No hay una organización mundial como la ONU o algún tipo de Consejo Internacional de Geología que pueda declarar: «Oigan, este es un nuevo continente». A diferencia de Madagascar, que está completamente por encima del nivel del mar y es ampliamente aceptado por los geólogos como un ejemplo clásico de microcontinente, Zelandia sigue esperando una etiqueta adecuada. Probablemente te estés preguntando, ¿Madagascar no es una isla? La respuesta es simple: es ambas cosas. Es la 4ª isla más grande del mundo, completamente rodeada por agua.
Pero geológicamente también se considera un microcontinente porque se separó del supercontinente Gondwana hace aproximadamente 88 millones de años y está compuesta de corteza continental, no de corteza oceánica. A diferencia de las islas volcánicas como Hawái, no está formada solo por lava. Es un verdadero pedazo de corteza continental antigua. Así que Madagascar cumple con ambas definiciones. Es una isla desde el punto de vista geográfico y un microcontinente desde el punto de vista geológico. Y es precisamente por eso que estos descubrimientos pueden ser fascinantes. Así como Madagascar brilla sobre las olas, esta nueva masa de tierra descubierta bajo el estrecho de Davis también se destaca gracias a su estructura llamativa. Lo que la hace resaltar es su grosor inusual. La mayor parte del fondo oceánico es delgado como el metal. Es más bien arcilla compacta cubierta con materiales continentales. Debajo de este acogedor edredón, los científicos descubrieron algunas capas de roca raras porque están donde no deberían estar. Estas capas se comportan como los materiales que se encuentran en los continentes en lugar de los que normalmente se ven en los fondos oceánicos. Hay indicios de formaciones parecidas al granito y propiedades magnéticas distintas, lo que sugiere que este material es similar al que compone la tierra firme. El tamaño también es notable. El protomicrocontinente mide entre 20 y 25 kilómetros de ancho, del tamaño de una ciudad mediana, como una Manhattan que está a 2.000 metros bajo el agua. El hecho de que se encuentre justo debajo del estrecho de Davis, uno de los pasajes oceánicos más anchos del mundo, lo convierte en uno de los fragmentos continentales sumergidos más grandes que hemos encontrado. Según los investigadores, esta masa de tierra comenzó a formarse entre unos 58 y 49 millones de años atrás, cuando Groenlandia y Canadá se estaban separando lentamente. Quizás no se estaban llevando bien. Bueno, puede pasar. Al separarse, la corteza bajo el estrecho de Davis se estiró y una de las principales líneas de falla se desplazó. Pero la ruptura no se completó. Hace unos 48 millones de años, el proceso de separación se detuvo y el movimiento de Groenlandia alejándose de Canadá disminuyó drásticamente cuando más tarde chocó con la isla de Ellesmere. Es como un auto que se desvía y luego vuelve a la autopista, un giro que nunca se completó. Básicamente, eso fue lo que ocurrió. Un pedazo de tierra quedó atrapado en medio del movimiento. No flotó hacia la superficie como un nuevo continente, ni fue arrastrado hacia el interior de la Tierra. Simplemente se quedó donde estaba, varado bajo el agua. Pero eso no es todo. Este bloque tiene su propio sistema de fallas, y los científicos dicen que en realidad parece una versión en miniatura de la falla de San Andrés en California. Una falla es básicamente una grieta en la corteza terrestre donde se deslizan entre sí secciones de roca. Piensa en ello como un lugar donde la superficie de la Tierra se partió e intentó deslizarse de lado. En California, este movimiento sigue ocurriendo hoy en día y puede causar terremotos. Pero bajo el estrecho de Davis es una historia diferente. El movimiento comenzó y luego se detuvo repentinamente, como si se hubiera puesto pausa en medio de un gran cambio. Es un momento congelado en el pasado del planeta, preservado justo debajo de las olas. Para los geólogos, eso hace del microcontinente del estrecho de Davis algo increíblemente valioso. Esa pausa repentina en el movimiento ayuda a explicar por qué algunos fragmentos de tierra se desprenden limpiamente mientras que otros se retuercen, se detienen o desaparecen. Pero esto no es solo académico. Al estudiar cómo los continentes se separan o se detienen, los científicos pueden predecir mejor futuros cambios en la Tierra, las fallas y la actividad sísmica. Y predecir terremotos y peligros geológicos podría resultar de gran valor para todos. Saber cómo se forman los microcontinentes ayudaría a comprender cómo podría cambiar la superficie del planeta a lo largo de millones de años, lo cual afecta desde los modelos climáticos hasta la disponibilidad de recursos. Pero hasta el avance tecnológico necesario para tales descubrimientos es sumamente beneficioso. Las mismas herramientas utilizadas para cartografiar esta tierra oculta se emplean en la exploración petrolera, el tendido de cables submarinos, el monitoreo climático e incluso en misiones de búsqueda y rescate.
Hablando de tecnología, durante mucho tiempo, esta masa terrestre oculta cerca de Groenlandia permaneció invisible. Hace solo 10 o 15 años, el fondo oceánico bajo el estrecho de Davis era básicamente un misterio. Es profundo, casi helado. Obviamente no es el lugar más fácil de explorar. Pero hoy, gracias a las herramientas modernas, el descubrimiento de un nuevo continente podría ser solo cuestión de tiempo. Los científicos finalmente pueden ver y oír, entre comillas, lo que sucede bajo toda esa agua. Primero, utilizaron imágenes de reflexión sísmica. Ese es un método en el que los barcos envían ondas sonoras hacia el fondo del océano y registran cómo rebotan. Las diferentes capas de roca reflejan los sonidos de diversas maneras, lo que ayuda a construir una imagen de lo que está oculto debajo, tal como los murciélagos que usan ecos para ver en la oscuridad. Los satélites también juegan un papel al recopilar datos gravitacionales. Esto puede sonar extraño, pero diferentes tipos de rocas tienen pesos ligeramente distintos. Las rocas más pesadas generan una atracción gravitacional más fuerte y los satélites pueden medir esas diminutas diferencias. Otra herramienta comúnmente utilizada para estas exploraciones son los sensores submarinos, que se colocan en el fondo del océano y escuchan vibraciones naturales, como mini terremotos o desplazamientos en las rocas. Estas vibraciones ayudan a los científicos a determinar de qué está compuesta la corteza y cuán gruesa es. Básicamente, son como oídos en el lecho marino. También es muy probable que hayan utilizado AUV, o vehículos submarinos autónomos, que son submarinos robóticos capaces de escanear el fondo marino en alta resolución, incluso bajo capas gruesas de hielo. En cualquier caso, los científicos están muy emocionados porque este descubrimiento de un nuevo continente es más que una sorpresa geológica. Es lo que ellos llaman un laboratorio natural. El estudio del microcontinente del estrecho de Davis ofrece una oportunidad única para entender cómo se forman, evolucionan y a veces no logran separarse por completo los microcontinentes. También nos recuerda que la corteza terrestre no está tan claramente dividida como pensábamos. Bajo el océano, puede haber otras masas de tierra ocultas cerca de Groenlandia o en otros lugares, casi continentes que esperan ser descubiertos. Este continente perdido de Canadá quizás no se haya convertido en una masa continental completa, pero su descubrimiento ya está transformando nuestra perspectiva sobre la tectónica de placas. Y gracias a los avances tecnológicos, lugares que antes ignorábamos ahora revelan secretos sobre el pasado profundo del planeta e incluso quizás sobre su futuro. Canadá es enorme, pero casi todos viven en el este o en el oeste. Y justo en el medio hay una gran extensión de tierra que casi nadie llama hogar, el norte de Ontario. Entonces, ¿por qué este lugar casi se siente prohibido? El norte de Ontario es parte de, Ontario. Es una provincia muy ocupada, hogar de grandes ciudades como Toronto y Ottawa. Aproximadamente un tercio de todos los canadienses vive allí, pero la mayoría de ellos se encuentran en el sur de la provincia, no en el norte. Pero eso realmente no tiene sentido cuando piensas en ello, porque la parte norte es mucho, mucho más grande. Estamos hablando de una región que tiene más de 806,000 kilómetros cuadrados, prácticamente del mismo tamaño que todo el país de Turquía. El norte de Ontario ocupa alrededor del 87% de toda la provincia. Curiosamente, solo alrededor del 6% de la población de Ontario vive en esta área. Pero antes de que empieces a soñar con mudarte allí para disfrutar de paz y tranquilidad, espera. Hay 4 razones importantes por las que la gente elige no hacerlo. Y probablemente estarás de acuerdo. Razón número 1. La Tierra misma. Busca la región en Google Earth y lo único que verás será una gran extensión de espacio vacío, nada especial a primera vista. Pero acércate más y es ahí cuando las cosas comienzan a complicarse. El norte de Ontario es famoso por sus paisajes escarpados y remotos, llenos de bosques y lagos interminables. Es hermoso para admirar o tomar una fotografía, pero vivir ahí es una historia completamente diferente.
La geografía hace que el área sea difícil de recorrer y complica la construcción de cosas como rutas de transporte y ferrocarriles. Y dado que es tan complicado construir carreteras decentes allí, toda la región permanece bastante aislada. Eso nos lleva a la razón número 2, la lejanía. Podrías pensar que, al estar en el centro del país, podría servir como un gran enlace entre las partes este y oeste de Canadá. Pero en realidad, no funciona así, y la región está muy lejos de las principales ciudades de Canadá. Tomemos el Gran Sudbury, la ciudad más grande del norte de Ontario, con alrededor de 160,000 personas. La urbe importante más cercana es Toronto, que está a aproximadamente 380 kilómetros de distancia. Así que sí, eso es, más o menos, un viaje de 4 horas solo para llegar allí. Si estás planeando un fin de semana de vacaciones en una ciudad grande y dinámica, un viaje en auto de 4 horas suena como una divertida excursión. Pero si necesitas ir a una cita dental o organizar papeleo, esa distancia de repente se siente interminable, sin mencionar el costo. Lamentablemente, así es la vida para muchas personas allá arriba. Los residentes del norte de Ontario a menudo no tienen fácil acceso a oportunidades o servicios. Con tan pocas personas dispersas en un área tan vasta, la región carece de suficientes instalaciones, infraestructura o acceso fácil a servicios esenciales como salud y educación. Las personas allí a veces tienen que lidiar con una infraestructura deficiente o incluso inexistente, como carreteras, aeropuertos, hospitales y escuelas faltantes. Sin esas cosas, establecerse es realmente complicado. Y en las zonas rurales es aún peor, porque la falta de servicios puede afectar seriamente su calidad de vida. Desde el punto de vista psicológico, eso tampoco es genial. Las personas pueden terminar sintiéndose aisladas y solas, y el clima gélido no ayuda. Lo que nos lleva al tercer motivo por el cual la mayoría de la gente no vive en el norte de Ontario: el clima riguroso. Si no eres amante del clima frío, definitivamente deberías excluir esta región de tu lista de viajes. Los inviernos allí pueden ser largos y brutales, con temperaturas que a veces bajan hasta 40 grados bajo cero Celsius. ¿Alguna vez has intentado quitar nieve cuando hace tanto frío? Sí, no es precisamente divertido. Este tipo de clima tan riguroso no solo arruina tus planes de fin de semana o tu trote diario, también hace que el transporte sea un gran desafío. El resultado es que muchos residentes terminan aislados de servicios esenciales y oportunidades laborales. Además, es realmente complicado construir infraestructura, desarrollar industrias o administrar negocios debido a ese clima extremo. Toma la agricultura, por ejemplo. Comparado con el sur de Ontario, la región norte tiene una temporada de cultivo más corta y un clima mucho más frío. Aunque cultivos como la avena, las papas y los ejotes pueden soportar el frío, el clima generalmente limita la variedad de cosas que se pueden cultivar. Es por eso por lo que la mayoría de las granjas se concentran en la parte sur de la provincia y en otras partes del país, como las praderas y Quebec. De todas formas, ese es solo un ejemplo de cómo el clima hace difícil que las personas construyan una base sólida para mantenerse. Y esa es precisamente la cuarta razón por la que el norte de Ontario está tan vacío: la economía. No es que no haya empleos disponibles. De hecho, hay muchos. En 2023, la parte norte de Ontario tenía algunas de las tasas de vacantes laborales más altas del país. Así que, a diferencia de muchas partes del mundo, es un lugar donde hay muchísimos empleos disponibles. Pero no hay personas para ocuparlos. Una razón por la que la gente no toma esos trabajos es que muchos de ellos son mayores. Basta con ver a Elliott Lake, por ejemplo. El 42% de las personas que viven en la ciudad tienen más de 65 años. Esa es la tercera mayor concentración de adultos mayores en toda Canadá. Pero no es tan diferente del resto de la región tampoco. Las estimaciones indican que para el año 2036, las personas de 65 años o más constituirán casi el 30% de la población total del norte de Ontario. ¿Y ves qué pasa cuando llegan a los 65, verdad?
Tienen sus pensiones, tienen sus beneficios y volver a trabajar simplemente no está en sus planes. Este problema solo empeora porque los jóvenes simplemente no parecen interesados en vivir allí. Cada año, muchos estudiantes de alrededor de 17 o 18 años hacen sus maletas y ya sea manejan a través de la provincia o vuelan por todo el país para estudiar en algún lugar lejos de sus hogares en el norte. Y muchos de ellos no regresan. Pero eso es bastante extraño, al menos si consideramos que la región tiene una economía fuerte, especialmente en minería. Toma el área de Red Lake, por ejemplo. Está llena de oro. De hecho, alberga uno de los depósitos de oro más ricos del mundo y ya ha producido más de 30 millones de onzas del metal. Eso definitivamente ha ayudado a mantener a Canadá entre los 5 principales países productores de oro en el mundo. Luego está esta región conocida como el Anillo de Fuego. Está centrada alrededor del lago McFalls en el distrito de Kenora y cubre aproximadamente 5,000 kilómetros cuadrados. Es rica en minerales valiosos como cromita, cobalto, níquel, cobre y platino. En estos días, la industria minera del norte de Ontario está teniendo un gran resurgimiento y atrayendo nuevas inversiones. Esto ocurre porque el mundo de repente está desesperado buscando minerales críticos. Con esto me refiero a elementos esenciales utilizados en las tecnologías modernas como los teléfonos inteligentes y los sistemas de energía renovable. Minerales como el cobalto, el níquel y el cobre son especialmente importantes para fabricar las baterías que alimentan los autos eléctricos, por ejemplo. Así que, en este momento, parece que toda la escena minera en la región va bastante bien. Pero la industria ha pasado por muchos altibajos, con fluctuaciones y periodos de declive. Y eso, combinado con la posible falta de variedad en empleos fuera de la industria minera, significa que es más probable que la gente abandone la región en busca de mejores oportunidades. Curiosamente, sin embargo, las compañías mineras ahora están teniendo dificultades para encontrar suficientes trabajadores calificados en el norte de Ontario. Y eso probablemente está sucediendo por todas las razones que ya hemos mencionado. Una población envejecida, clima riguroso, geografía difícil y la gran distancia de los principales centros urbanos. Así que, básicamente, es un ciclo. Y las autoridades locales están tratando de romperlo mejorando la infraestructura en la región, ofreciendo más incentivos y encontrando formas de evitar que los jóvenes trabajadores se vayan. Algunas de sus estrategias incluyen ofrecer recompensas en efectivo a personas que refieran trabajadores de la salud para vacantes laborales o proporcionar pagos libres de impuestos para ayudar a cubrir los elevados costos de energía en los hogares. Y hay muchas otras iniciativas también. Así que sí, con estrategias como estas, definitivamente es posible aumentar la población allí. Y quién sabe, tal vez algún día esta región podría estar llena de gente. Algunos lugares no parecen importantes hasta que el mundo se da cuenta de que tienen las llaves del futuro. Ese es el caso del Ártico canadiense. Durante la mayor parte de la historia solo era hielo, nieve, rocas, caribúes e incluso más hielo. Pero ahora está a punto de convertirse en uno de los lugares más importantes de la Tierra y quizá haga que Canadá sea una superpotencia global. ¿Por qué? Porque esconde minerales que alimentan vehículos eléctricos, satélites y sistemas de misiles mientras la demanda está en auge. Pero no se trata solo de extraer y retener recursos, también de tener control. Actualmente China lleva una enorme ventaja porque refina más del 90% de las tierras raras del mundo. Eso significa que si deseas lanzar un satélite, fabricar dispositivos electrónicos avanzados o incluso mantener encendidas las luces de tu sofisticado hogar inteligente, lo más probable es que dependas de China. Y eso pone muy nerviosas a muchas potencias mundiales, porque cuando todo se está volviendo eléctrico, lo último que necesitas es ser dependiente de tu rival geopolítico. Así que ahora la carrera mundial por la tecnología limpia está en marcha. Estados Unidos, Europa, Japón, Australia, todos están compitiendo. Sin embargo, la última tecnología y el potencial inexplorado podrían darle a Canadá la ventaja.
Canadá ha tenido estos minerales durante décadas, pero con precios bajos, un terreno difícil y sin auge global, permanecieron mayormente inexplorados. Sin embargo, Ottawa finalmente está comenzando a actuar. En 2022, Canadá lanzó la estrategia de minerales críticos con miles de millones en financiamiento e incentivos fiscales para que las empresas empiecen a excavar. También hay planes para construir las carreteras, puertos y líneas eléctricas necesarios para acceder a esos depósitos remotos en el norte. Canadá ya produce más de 60 minerales y metales, pero 31 de ellos ahora se consideran críticos. 6 están recibiendo un trato especial: litio, grafito, níquel, cobalto, cobre y elementos de tierras raras. Desenterrarlos es solo el primer paso. ¿Cuál es el verdadero plan? Mantenerlos ahí. Convertir ese tesoro congelado en baterías nuevas y brillantes directamente en casa. Para eso hacen falta no solo minas, sino también refinerías, centros de procesamiento y fábricas de alta tecnología donde antes solo había ventisqueros y silencio. Mientras otros aún están hablando, Canadá está ocupada asfaltando carreteras y tendiendo líneas eléctricas. Poco a poco están transformando los campos de nieve en un parque tecnológico. Llegar a todo ese tesoro enterrado solía ser casi imposible. Después de todo, son tierras tan remotas que las carreteras terminan cientos de kilómetros antes. El suelo está congelado la mayor parte del año, y aunque encontraras algo valioso, sacarlo era una pesadilla logística. Entonces, ¿qué cambió? Canadá tiene un as bajo la manga: la inteligencia artificial. No sé tú, pero yo la uso principalmente para hacer memes y música. ¿Pero los geólogos? Están escaneando el Ártico como si fuera Minecraft con visión de rayos X. En lugar de perforar a ciegas, están utilizando muestras de núcleo de décadas de antigüedad. Las integran en una IA y obtienen predicciones sorprendentemente precisas sobre lo que hay bajo tierra. Es como pasar de un mapa del tesoro pirata a un GPS que te dice "cava aquí". Empresas como Geologic AI y Cobalt Metals ya están vertiendo datos en IA y obteniendo aciertos precisos para níquel, cobalto y tierras raras. En los territorios del noroeste, Canadá está ejecutando un laboratorio piloto que utiliza IA y escaneo digital para reanalizar muestras de rocas de hace décadas. El objetivo es descubrir depósitos minerales ocultos que los métodos antiguos podrían haber pasado por alto sin cavar ni un solo nuevo agujero. Todo eso suena genial, pero quizás lo hice parecer más sencillo de lo que es. Excavar en el Ártico es una pesadilla logística. Para empezar, no se trata solo de un rincón remoto. El Ártico canadiense es enorme. Casi la mitad del país se extiende por Yukon, los territorios del noroeste y Nunavut. Es una región más grande que la India, con menos gente que en una pequeña ciudad. La mayoría de este territorio es permafrost, naturaleza salvaje o islas cubiertas de hielo dispersas por el archipiélago ártico. Las temperaturas van desde apenas 10 grados en verano hasta 40 grados bajo cero o menos, con un suelo que permanece congelado la mayor parte del año. Dato curioso, ¿sabías que 40 grados centígrados bajo cero resulta ser lo mismo que menos 40 grados Fahrenheit? Es la única temperatura donde ambas escalas se intersectan. Crecen a ritmos diferentes, pero se cruzan cuando hace suficiente frío. Solo un pequeño dato curioso para los aficionados al clima como yo. De todas formas, no puedes llegar en un camión y empezar a excavar en el Ártico. Allí arriba las carreteras se terminan. ¿Quieres construir algo? Lleva años y un invierno severo puede congelarlo todo. Y si quieres avanzar más al norte, necesitas más de todo. Más comida, más combustible, más maquinaria. Lo que significa aún más dinero. Hablando de dinero, otro dato escalofriante es cuánto cuesta todo esto. La minería en el extremo norte es mucho más cara que en Australia o Chile. Una inteligencia artificial puede decirte dónde están los minerales, pero las personas y las grandes máquinas igual tienen que excavar y eso cuesta una fortuna. Pero eso no es todo. La mayor parte del norte de Canadá es tierra indígena. Las comunidades de las primeras naciones, los Inuit y los Métis, han vivido allí durante miles de años y las zonas ricas en minerales suelen estar ubicadas sobre sus tierras ancestrales. Por lo tanto, cuando Canadá habla de desbloquear el Ártico, no se trata solo de carreteras y robots, sino de una cuestión de asociación y colaboración. Y eso no es opcional. Legalmente, los proyectos en tierras indígenas requieren consulta y en muchos casos consentimiento. La buena noticia, algunas comunidades no solo están involucradas, sino que están liderando el camino.
En regiones como Nunavut y los territorios del noroeste, corporaciones de propiedad indígena y potencias mundiales ya están moldeando cómo sucede el desarrollo en sus propios términos. Si Canadá quiere lograrlo, va a necesitar más que tecnología y financiamiento, va a necesitar confianza. Entonces, ¿podrá lograrlo? Con los avances tecnológicos y las asociaciones, no parece imposible, porque Canadá no está haciendo solo una cosa bien, están haciendo un montón de cosas al mismo tiempo. Recapitulemos: recursos ocultos, verificado; nueva estrategia, en marcha; gran financiación, aprobada; herramientas de inteligencia artificial, desplegadas; asociaciones indígenas, en progreso; infraestructura, ya está en marcha. Es una bola de nieve convirtiéndose en avalancha. La exploración impulsa la inversión acelera las carreteras desbloquean más depósitos atraen más fábricas. Es un bucle de retroalimentación, y si continúan alimentándolo, toda la operación en el Ártico podría pasar de ser una idea a un imperio más rápido de lo que cualquiera espera, que le dará un nuevo significado a la frase activos congelados. Pero esto no solo ayuda a Canadá, podría ahorrarle a los Estados Unidos muchos problemas. Si todo sale según lo planeado, no necesitarán traer tierras raras del otro lado del planeta. Podrán mirar al norte, saludar a los caribúes y obtener lo que necesitan de su vecino más cercano. Por eso Estados Unidos ha respaldado públicamente el esfuerzo, ofreciendo apoyo y financiación para ayudar a construir una cadena de suministro confiable en América del Norte. Para Canadá, este podría ser el momento en que deje de ser solo un proveedor de materias primas y comience a convertirse en un actor clave en la economía de tecnología limpia. Para los Estados Unidos, es como descubrir que tu vecino ha estado construyendo secretamente una fábrica de baterías en su patio, mientras tú estabas fabricando vehículos eléctricos. ¿Y globalmente? Bueno, la abundancia de recursos tiende a bajar los precios, y eso siempre es bueno para nosotros, la gente común. Cobalto, níquel y litio más baratos significan baterías más baratas, y baterías más baratas se traducen en vehículos eléctricos, almacenamiento de energía, teléfonos y laptops más asequibles. Pero no te emociones demasiado todavía. Como dijimos, la minería en el Ártico no es barata, pero en teoría, una vez que el motor de tecnología limpia de Canadá esté plenamente operativo, más oferta y cadenas de suministro más cortas deberían reducir los costos gradualmente. Y no se trata solo de etiquetas de precio, se trata de estabilidad. Actualmente, si un país reduce las exportaciones o se ve envuelto en política, todo en la cadena se tambalea. Pero si Canadá interviene como un proveedor confiable, el sistema global podría tener un poco más de margen de maniobra. Los fabricantes pueden dejar de preocuparse por puntos únicos de fallo y comenzar a construir con confianza. Observa a Sudamérica y África. ¿No crees que parecen encajar como piezas de un rompecabezas? Bueno, de hecho sí lo hicieron. Pero hace unos 130 millones de años, Sudamérica se fue diciendo adiós y comenzó a alejarse. Hoy en día está a unos 2.900 kilómetros de África y aún sigue moviéndose. Cada año el continente se desplaza un poco más hacia el Océano Pacífico. Bien, pero ¿por qué está sucediendo? Las placas tectónicas están en constante movimiento. Eso es lo que causa que la superficie de la Tierra cambie con el tiempo, pasando de esto a lo que vemos hoy. Pero esos movimientos ocurren tan lentamente que no podemos verlos. Así que no, los brasileños y los chilenos no sienten cómo su continente se desplaza hacia el oeste. Pero los números no mienten, Sudamérica sí se está moviendo. Y al parecer todo lo que quiere es alejarse lo más posible de esta enorme cadena montañosa submarina llamada dorsal mesoatlántica. Pero, ¿qué está empujando exactamente al continente hacia el Océano Pacífico? Es el calor interior de nuestro planeta. Muy profundo debajo del océano, hay grietas en la corteza terrestre, y el magma, que es roca fundida supercaliente, sube a través de esas grietas. Cuando eso ocurre, el magma se enfría y se endurece formando roca sólida. Con el tiempo, este proceso puede formar montañas submarinas como la dorsal mesoatlántica, y a medida que se forma más corteza nueva, comienza a empujar la corteza más antigua fuera del camino. En el proceso, las placas tectónicas y los continentes que se desplazan sobre ellas son empujados. Bien, en el otro lado de Sudamérica, cerca del Pacífico, se encuentra la placa de Nazca. Es más pesada y se está moviendo hacia el este.
Como es más densa, está deslizándose por debajo de la placa sudamericana. Todo este proceso se llama subducción y ocurre a una velocidad de aproximadamente 7 centímetros por año. Por cierto, la colisión entre estas dos placas es lo que creó esos impresionantes volcanes distribuidos a lo largo de los Andes, y también está haciendo que el continente se mueva. Entonces, si todo se mueve según lo que se espera, las proyecciones indican que Sudamérica terminará más centrada en el Océano Pacífico en el futuro, pero algunos modelos sugieren algo mucho más extraño. Antes de entrar allí debemos aclarar algo. ¿Por qué África no sigue los pasos de Sudamérica? Es decir, ¿no debería estar derivando hacia el oeste también? Bueno, no exactamente. África está haciendo lo suyo porque se encuentra en la placa africana. La dorsal mesoatlántica está situada entre esos dos continentes, y así como empuja la placa sudamericana, también empuja la placa africana, pero en dirección opuesta. Es como si esta dorsal estuviera tratando de separar a dos ex mejores amigas. Pero hay más. África también está siendo influenciada por el Rift de África Oriental. Es una de esas enormes grietas de las que hablamos antes, pero está sucediendo en tierra, lo que lo hace aún más dramático. Esto es lo que está provocando que el continente se divida lentamente. Es una larga historia, pero digamos que el Rift está tirando de África en más direcciones de las que Sudamérica tuvo que enfrentar. Bien, ahora finalmente es momento de hablar sobre lo que podría sucederle a Sudamérica y a todo lo que la rodea en el futuro. Teoría número 1. Podría separarse de América del Norte. Lo sé, súper dramático, pero no entres en pánico. Sucederá cientos de millones de años hacia el futuro. Y yo no estaré por aquí. Verás, ambos continentes se mueven en la misma dirección general, pero a diferentes velocidades. La placa norteamericana se desplaza a unos 2,5 centímetros por año, mientras que Sudamérica se mueve un poco más rápido. Así que, aunque se dirigen en la misma dirección, no mantienen el mismo ritmo. Con el tiempo, a medida que el Océano Atlántico sigue ensanchándose y el Pacífico continúa reduciéndose, todo este movimiento tectónico podría separar a las Américas. Teoría número 2. La vida marina podría pasar por algunos cambios significativos. En este momento, las Américas actúan como un gran muro entre los océanos Atlántico y Pacífico. Debido a eso, los animales marinos han evolucionado de manera diferente en cada lado. Toma como ejemplo a la tortuga marina verde. Las que viven en el Atlántico tienden a ser más grandes y de color más claro. Mientras tanto, sus primos del Pacífico suelen ser más pequeños y más oscuros. Pero si un día no hubiera tierra que impida que estas dos poblaciones se mezclen, terminarían con rutas migratorias completamente nuevas, otros lugares de anidación y un mayor solapamiento en sus territorios. Bien, multiplica ese escenario por cientos de otras especies y las cosas podrían complicarse. Estamos hablando de nuevas interacciones, competencia inesperada e incluso tal vez el surgimiento de especies completamente nuevas. Teoría número 3. América podría encontrarse con África nuevamente. Ahora mismo la dorsal mesoatlántica está ocupada creando un nuevo fondo marino y debido a eso, el océano Atlántico se está ensanchando lentamente. Pero en unos 125 millones de años, los científicos creen que ese proceso podría detenerse. En lugar de que el fondo marino se extienda, el lecho oceánico podría comenzar a ser arrastrado bajo los continentes. Cuando eso suceda, el Atlántico dejará de crecer y comenzará a reducirse. Y la sección de agua entre América del Sur y África tal vez sea la primera parte en ser arrastrada bajo la tierra. Eso significa que las Américas y África podrían encontrarse de nuevo, y cuando eso ocurra, los países fronterizos se convertirían en lugares muy inestables, con terremotos todo el tiempo y nuevos volcanes por doquier. El este de los Estados Unidos ya no sería conocido por las tranquilas y verdes pendientes de los Apalaches, sino por gigantes cubiertos de nieve que ocasionalmente arrojan lava y ceniza, más parecidos a la cordillera de las Cascadas. Los países terminarían con vecinos completamente nuevos. Brasil podría alinearse con Nigeria y Camerún. Uruguay podría estar justo al lado de Angola y Argentina podría compartir frontera con Sudáfrica. Entonces, si estos dos continentes realmente se fusionaran, ¿cuán notorio sería? Bueno, para empezar, este nuevo supercontinente se convertiría en el más grande del planeta, casi de 1,5 veces el tamaño de Asia, y lo más probable es que se forme una nueva cadena montañosa justo donde se encuentran los continentes, creando una frontera natural entre naciones. Formar parte del mismo continente grande facilitaría muchas cosas.
Para empezar, el turismo podría despegar por completo. La gente podría viajar entre países por tierra sin necesidad de costosos boletos de avión, pero no se detendría ahí. Otras actividades económicas también recibirían un gran impulso. Por un lado tenemos a Sudamérica, que ya produce y vende una amplia variedad de alimentos desde trigo hasta bananas, carne de res, cacao y soya. Por otro lado está África, que exporta productos como textiles y ropa. Solo eso los convertiría en un bloque muy poderoso cuando se trata de comerciar materias primas. ¿Pero puedes mencionar otra cosa importante que estos dos continentes tienen en común? Sí, el petróleo. Los países de Sudamérica, como Brasil, Venezuela y Colombia, son grandes exportadores de petróleo, y en África, Nigeria, Argelia y Libia hacen lo mismo. Bien, ¿puedes ver cuán poderosa podría ser esa clase de unión? Hablemos sobre los animales. La unión de estas dos grandes tierras podría llevarnos a encuentros salvajes, como un carpiño compartiendo espacio con un cocodrilo del Nilo, o un perezoso viendo a una hiena desde la copa de un árbol. Esto incluso podría dar lugar a apariciones de nuevos híbridos animales como un cocopincho o una perezohiena. Bien, esos no son los nombres más ingeniosos, y honestamente estos animales ni siquiera podrían aparearse o nunca querrían hacerlo. Pero entiendes la idea, ¿verdad? No todo es positivo, lamentablemente. La llegada de nuevas especies podría convertirlas en depredadores, competidores o incluso parásitos para las plantas y animales nativos. Llevaría mucho tiempo que las cosas se equilibraran en esas regiones fronterizas, pero sinceramente nadie sabe cuánto. Lo único que sé es que ninguno de nosotros estará aquí para verlo. Y eso está bien. Desde el año 2000, el mundo ha sido golpeado por más de 1.700 terremotos con una magnitud superior a 5. Muchos ocurrieron alrededor del Anillo de Fuego, ubicado cerca del Océano Pacífico. En América del Norte, la mayor amenaza es la falla de San Andrés, que puede provocar un terremoto de una magnitud mayor que cualquier otro y se ha ganado el escalofriante apodo de El Grande. La posible destrucción de California es un panorama aterrador que podría tener consecuencias inimaginables, pero El Grande es solo el comienzo de lo que está por venir. Malas noticias. Los científicos han predicho un fenómeno devastador que ocurrirá en 2030. Nos guste o no, hay un 70% de probabilidades de que experimentemos El Grande, y será un terremoto de magnitud 6,7. La falla de San Andrés provocará El Grande, pero lo aterrador es que no podemos predecirlo. Por otro lado, un terremoto importante ocurre cada 100 años. Esto significa que siempre hay tiempo para prepararse para un desastre natural. Si viajáramos al pasado, veríamos algunos terremotos significativos como los que arrasaron San Francisco y Fort Tejón. Los edificios construidos hace mucho tiempo no son a prueba de sismos, se derrumbarán. Y aunque sobrevivan, no deberías entrar en ellos. Pero los edificios no son la parte más peligrosa. Debes tener cuidado con las líneas eléctricas y las tuberías de gas. Tu casa en la colina puede ser encantadora, pero es extremadamente insegura. Durante los temblores, la colina puede convertirse en un deslizamiento de tierra gigantesco que destruirá todo a su paso. Despídete de los viajes por carretera porque todas estarán arruinadas. Deberías tener algo de agua y comida de reserva ya que no podrás ir al supermercado. Este desastre no será barato. Le costará alrededor de $200 mil millones a los Estados Unidos recuperarse del terremoto. Al menos el sismo no desencadenará tsunamis, pero hay algo que puede causar más daño que El Grande. La infame zona de subducción de Cascadia comienza en California y termina en Vancouver, Canadá. La falla de San Andrés no es nada comparada con esta zona. Puede borrar toda la costa de la faz de la Tierra. Un ejemplo de hipérbole. Las zonas de subducción se forman con placas tectónicas que se ubican una debajo de la otra mientras que se mueven. Una se llama placa de Norteamérica y la otra es la placa de Juan de Fuca. Zonas como estas no deben ser subestimadas, ya que son puntos críticos para la actividad sísmica y son muy peligrosos porque provocan enormes sismos submarinos. Pero están bajo el agua, entonces, ¿qué pueden hacernos? Pues pueden causar tsunamis gigantescos que inundan ciudades y destruyen la costa. En este momento la zona más activa es el Anillo de Fuego. La zona de Cascadia puede ser menos activa, pero es como una bestia dormida que puede despertar y destruir todo a su paso con un terremoto devastador. La última vez que se liberó toda esta tensión fue en el año 1700. A diferencia del terremoto de San Andrés, este causará tsunamis gigantes y sacudidas mucho más grandes.
Esperemos que te encuentres en un campo abierto en ese momento, ya que la mayoría de los edificios y puentes probablemente serán destruidos. Además, prepárate para las réplicas, ya que serán devastadoras. La naturaleza tampoco se salvará. Los deslizamientos de tierra cambiarán el hábitat de los animales, incluso nuestros hogares cambiarán para siempre. Por suerte, hay una luz al final del túnel y los científicos están haciendo todo lo posible para garantizar nuestra seguridad. Se han implementado nuevas normas. Cada nuevo edificio debe ser capaz de resistir grandes impactos. Están desarrollando modernos sistemas de alerta y cada nueva infraestructura debe cumplir con estrictas pautas antisísmicas. Las placas de Juan de Fuca y la de Norteamérica están unidas, pero no permanecerán así para siempre. Cuando se deslicen, prepárate para un gran temblor. Cuanto más cerca estés del epicentro, mayor será el daño que experimentarás. Pero incluso si tienes la suerte de estar lejos, podrás sentir la tierra temblar por algún tiempo. Si comparamos la zona de subducción de Cascadia con la falla de San Andrés, veremos cuánto más peligrosa es la zona de Cascadia. En 1994 hubo un enorme terremoto de magnitud 6,7 en el área de Northridge, cerca de la falla de San Andrés. Lamentablemente, muchas personas no sobrevivieron y algunas resultaron heridas. En ese entonces, los edificios no eran a prueba de terremotos y muchos sufrieron daños. La zona de subducción de Cascadia puede causar un terremoto de magnitud 9. Un sismo de magnitud 6 tiene la potencia de alrededor de 20 millones de kilogramos de dinamita, pero uno de magnitud 9 tiene la potencia de 20 billones de kilogramos. El terremoto más fuerte jamás registrado ocurrió en Chile. Su magnitud fue de 9,5 y destruyó casi todo. Supongamos que has sobrevivido al terremoto, pero la lucha está lejos de terminar. Poco después, un tsunami poderoso golpeará con olas que podrían alcanzar hasta 30 metros en algunas zonas. Eso es muy distinto al terremoto en Sudamérica, que no puede producir olas significativas. Dile adiós a tu hermoso jardín, ya que el agua salada destruirá árboles y plantas y alterará el entorno por un cierto periodo de tiempo. Lo único positivo será que no necesitarás decoraciones de Halloween, porque todos esos árboles secos parecerán un bosque fantasma. La combinación de olas, terremotos y el gran tamaño de la zona hará que este desastre natural sea mucho más peligroso que cualquiera causado por la falla de San Andrés o el Grande. Un terremoto similar a este ocurrió hace unos 300 años. Muchos más se han registrado en los últimos 3.500 años, lo que demuestra que ocurren cada 400 a 600 años. Así que técnicamente tenemos entre 100 y 300 años antes de que ocurra el próximo. Todavía no tenemos idea de cómo funciona exactamente la zona de subducción de Cascadia, ya que la descubrimos en 1970. Esta zona es sumamente aterradora porque puede causar grandes terremotos. Se encontró por accidente cuando los investigadores estudiaban el Anillo de Fuego. Querían saber si esta región había causado problemas en los últimos años, y la prueba estaba bajo sus narices. En Washington hay un bosque del horror donde no ha crecido nada durante años. Cuando los investigadores analizaron el suelo, encontraron una cantidad enorme de sal. Juntando las piezas, concluyeron que un tsunami enorme había sido la razón. Los expertos aún no sabían cuándo fue destruido el bosque. Sin embargo, afortunadamente, Japón mantenía registro de un terremoto gigantesco que tuvo un efecto similar. Fue el que ocurrió en el año 1700. Existe una posibilidad de 1 en 3 de que el próximo ocurra en 2050. Debes saber cómo sobrevivir a los terremotos canadienses y salir ileso, así que escucha con atención. Aquellos que viven en esta zona tienen casi nula experiencia con terremotos así. Sobrevivir al temblor es fácil, pero lo verdaderamente peligroso es el tsunami que viene después. Luego del temblor, busca el terreno más alto y dirígete hacia allí. Solo lleva lo esencial, como comida y agua. Sí, deja tu colección de tarjetas de béisbol en casa. Después del primer golpe, no intentes bajar. Los sismólogos dicen que muy probablemente habrá unas cuantas olas más, y lo han demostrado. El 22 de mayo de 1960, el sismólogo Jerry Easton y 4 amigos fueron a Hawái para presenciar un tsunami esperado que ocurriría alrededor de la medianoche. Instalaron su equipo en el puente Wailuku, con una ruta de escape planificada. Este puente había sido destruido en el tsunami anterior, pero el nuevo era mucho más alto y mejor. Después de la medianoche, el agua estaba a 1,20 metros sobre el nivel promedio. La segunda ola golpeó media hora después de la medianoche y el agua subió otros 2,70 metros para la 1 de la mañana. Luego, el agua comenzó a descender y bajó 2,10 metros. Pero el horror estaba lejos de terminar. Después, vieron una ola que medía alrededor de 6 metros de altura. Esto nos demuestra que los tsunamis son impredecibles y que debemos escuchar a los expertos para mantenernos a salvo.
El 26 de enero de 1700, uno de los mayores terremotos de la historia sacudió la costa oeste de los Estados Unidos. Tuvo una magnitud de 9, lo que lo coloca entre los 10 terremotos más poderosos que se han registrado. Este terremoto desencadenó un gran tsunami y cambió la línea costera desde el sur de la Columbia Británica hasta el norte de California para siempre. En aquel entonces, la zona no estaba muy poblada. Pero gracias a una investigación ingeniosa, los científicos lograron descubrir exactamente qué ocurrió ese día al analizar antiguos registros geológicos, los anillos de los árboles e incluso algo de historia de Japón. El mismo día del terremoto, un tsunami inmenso también golpeó la costa este de Japón. Durante mucho tiempo nadie los relacionó, pero en las décadas de 1980 y 1990, los investigadores se dieron cuenta de que el tsunami de Japón había sido causado por el terremoto del noroeste del Pacífico. También pudieron identificar el día exacto, el 26 de enero de 1700. Incluso encontraron árboles antiguos en la costa de Washington que habían perecido en el invierno de 1700, lo cual coincidía perfectamente con el momento del terremoto. El sismo se originó en la zona de subducción de Cascadia, una falla donde la placa de Juan de Fuca se desliza por debajo de la placa norteamericana. Esta falla se extiende unos 1.120 kilómetros desde el norte de la isla de Vancouver en la Columbia Británica hasta el Cabo Mendocino en California. La presión de las placas en movimiento se acumula con el tiempo, y a la larga otro devastador terremoto azotará la misma región. Es solo cuestión de tiempo. Al observar los registros geológicos, los depósitos de tsunamis pasados y los indicios de cambios en el nivel del terreno, los científicos pueden determinar la frecuencia de estos enormes terremotos. Los planificadores de emergencias se han estado preparando para el llamado Gran Terremoto. Los científicos creen que los terremotos de la zona de subducción de Cascadia ocurren cada 200 a 1000 años, y dado que el último importante fue hace más de 300 años, el noroeste del Pacífico está definitivamente en espera de otro. Cuando ocurra, se espera que el terremoto sea tan grande como el de 1700, pero esta vez afectará a alrededor de 15 millones de personas. La devastación será grave. Los edificios se derrumbarán, las carreteras y las pistas se agrietarán y los puentes caerán. La comunicación dentro y fuera del área quedará interrumpida. ¿Pero qué es lo peor? El terremoto desencadenará un peligroso tsunami que podría golpear partes de la costa de Washington en tan solo 10 minutos. No es cuestión de si sucederá, sino cuándo se romperá la zona de subducción de Cascadia. Cuando eso ocurra, será el peor desastre que Estados Unidos haya enfrentado, peor que el huracán Katrina o la supertormenta Sandy. Afectará una enorme área que se extiende desde el sur de Columbia Británica hasta Oregón y el norte de California. Eso significa que millones y millones de personas se verán afectadas. Se considera a Fairchild como un área de respaldo para manejar las consecuencias del terremoto, y el aeropuerto internacional del condado de Grant en Moses Lake es la principal. Para aquellos que sobrevivan al sismo y al tsunami iniciales, las secuelas podrían ser igualmente desastrosas. Seguirán réplicas y el transporte será un caos. Las carreteras estarán dañadas o completamente bloqueadas, los aeropuertos cerrarán y la mayoría de las rutas principales como la Interestatal 5 tendrán los puentes destruidos. Esto significa que los suministros de alimentos y agua se interrumpirán y será muy difícil que la ayuda llegue o que las personas puedan escapar. Lo más probable es que también se dañen los gasoductos y su reparación podría tardar desde unos pocos días tierra adentro hasta semanas o incluso meses a lo largo de la costa. Los cortes de energía serán generalizados en un radio de 160 kilómetros de la costa en todo el noroeste del Pacífico, y el suministro de agua podría estar interrumpido entre 3 y 7 meses. Incluso las telecomunicaciones estarán cortadas de 2 a 3 meses en el noroeste del Pacífico, Alaska y partes de Asia Oriental. La buena noticia para el este de Washington es que evitará en su mayoría lo peor, gracias a las barreras naturales que hay entre los lados oeste y el este del estado. El tsunami podría golpear el desfiladero del río Columbia, pero perderá energía rápidamente debido a un banco de arena que hay bajo el río. Las montañas cascadas absorberán gran parte del impacto del terremoto, por lo que el lado este no lo sentirá con tanta intensidad. Y dado que el este de Washington no será golpeado tan fuerte, les corresponderá a ellos manejar las secuelas del sismo. Esto implica ayudar al oeste de Washington, acoger a los refugiados de las zonas que fueron arrasadas y entregar suministros a donde sean necesarios.
Los científicos han estudiado otros grandes terremotos de magnitudes de entre 8 y 9, como los de Chile de 1960, Alaska en 1964, Sumatra en 2004 y Japón en 2011. Este tipo de sismos puede sacudir el suelo durante un periodo que varía de 6 a 10 minutos, y eso es mucho tiempo para que la Tierra esté temblando. Estos sismos son extremadamente intensos porque ocurren cerca de la superficie terrestre, por lo que no es solo un movimiento rápido, sino uno prolongado y fuerte que puede causar mucho daño. Si el terremoto y el tsunami de Cascadia ocurrieran mañana, unas 14.000 personas podrían perder la vida y más de 100.000 podrían resultar heridas. El costo económico en Washington, Oregón y California podría superar los $70.000 millones. Para poner esto en perspectiva, podemos comparar estas cifras con otros terremotos importantes. En el terremoto de Chile de 1960, unas 1.600 personas perdieron la vida. El terremoto de Alaska de 1964 dio como resultado unas 140 vidas perdidas. El terremoto y tsunami de Sumatra de 2004 cobró la vida de unas 280.000 personas. Y el terremoto y el tsunami de Japón de 2011 causaron más de 20.000 víctimas. Las autoridades están al tanto de los peligros de la falla de Cascadia, pero incluso con toda la planificación, nadie puede decir con certeza qué se necesitará cuando ocurra el gran terremoto. Justo después del terremoto y el tsunami, las áreas fuera de la zona inmediata del desastre no podrán ayudar mucho porque las carreteras y los aeropuertos estarán destruidos y los recursos serán limitados. ¿Cómo podemos enfrentar este tipo de desastre y sus efectos? Aún no tenemos todas las respuestas. Enfoquémonos en la zona de subducción de Cascadia. Es una enorme línea de falla que se extiende aproximadamente 1.000 kilómetros desde la isla de Vancouver hasta el Cabo Mendocino en California y está ubicada a unos 150 kilómetros de la costa. Es como si una placa tectónica se estuviera deslizando lentamente bajo otra. Cuando las placas están cerca de la superficie, a unos 30 kilómetros de profundidad o menos, se atascan debido a la fricción, como si empujaras dos piedras juntas. Con el tiempo esto crea mucha presión. Cuando la presión finalmente se vuelve excesiva, las placas se deslizan, provocando un terremoto. Esto se llama terremoto de megadeslizamiento y puede ser enorme. Debajo del área donde las placas están atascadas hay una zona donde las placas se mueven muy lentamente, solo unos pocos centímetros cada varios meses. Este lento movimiento ayuda a liberar algo de presión, pero también acumula más presión en las partes de la falla que aún están atascadas. Esto significa que con el tiempo aumenta la probabilidad de que ocurra un gran temblor. Estos sismos tan potentes, llamados terremotos de gran zona de subducción, pueden superar la magnitud de 8,5. Los megaterremotos son los más grandes que ocurren. Pueden superar una magnitud de 9, lo cual es extremadamente poderoso. Para ponerlo en perspectiva, un terremoto de magnitud 9 libera 1000 veces más energía que uno de 7 y 1.000.000 de veces más energía que uno de 5. Estos terremotos ocurren cuando se acumula mucha presión en una parte de la falla que está bloqueada, lo que significa que las placas no pueden moverse una respecto a la otra. Cuando esa presión se vuelve demasiado alta, la falla se rompe y libera toda esa energía acumulada en un único temblor. La zona de subducción de Cascadia es extremadamente larga, por eso si llegara a romperse de una vez podría generar un enorme terremoto. Los científicos han estudiado esta región y han encontrado que aproximadamente a 30 kilómetros bajo la superficie la falla está bloqueada. Las placas allí no se deslizan una sobre la otra, pero más profundamente las placas comienzan a deslizarse con más suavidad, lo que causa menos fricción. Esto es importante porque nos indica cuánta tensión se está acumulando en esa zona bloqueada y cómo eventualmente podría desencadenar un gran terremoto.